Vamos a hablar el día de hoy del error de Descartes. Es del doctor Antonio Damasio, quien es un especialista en neurociencias. Ha realizado muchos estudios para tratar de demostrar la relación entre las emociones, los sentimientos, el razonamiento y el cerebro. El doctor Damasio ha sido un autor que ha atacado mucho lo que es la dualidad cartesiana, o sea, la idea de René Descartes de que la mente y el cuerpo van en otro rumbo diferente y solamente interactúan cuando es necesario. Entonces vamos a hablar del libro como tal, pero comencemos a hablar del autor. Antonio Damasio nació en Portugal, en Lisboa, estudió medicina ahí, posteriormente sacó un doctorado en neurología. Ha trabajado como profesor universitario en la Universidad de Iowa, posteriormente en USC, o sea, en California, también en el Salk Institute, que es una institución prestigiosa, y es el director del Instituto de Creatividad y Cerebro. Actualmente está enfocado su trabajo en demostrar las reacciones conscientes del cerebro, y este libro lo escribió con el propósito de demostrar de que todas las cosas que suceden, sean voluntarias o involuntarias, están guiadas tanto por el cerebro como tal, como por las emociones y los sentimientos. El campo en el que se ha desarrollado el doctor es en neurobiología y ha desarrollado lo que se llama la hipótesis de los marcadores somáticos, una teoría de cómo las emociones y sus acciones biológicas por medio de los sentimientos, tanto negativo como no negativo, consciente o no consciente, tienen que ver con las acciones que presenta el organismo. También habla de lo que es la cognición social, que es requerida para el proceso de crear una supermemoria de elementos, de eventos que nos guíen en un razonamiento más, digamos, de más calidad. Así, las decisiones morales, las decisiones neuroeconómicas, las decisiones sobre la comunicación social e incluso las adicciones pueden ser explicadas por este modelo. Uno de los modelos que manejó también fue el del trauma. Todo empezó por un trauma a nivel craneal que dañó el lóbulo cerebral y que le dio pie a muchas de sus investigaciones y a muchos de sus estudios. Todo parte de que estos marcadores somáticos están en la corteza prefrontal y en la amígdala, que es una sustancia que está en la base del cerebro. Entonces el doctor, aparte de haber escrito este libro, digamos, demostrando que la dualidad cartesiana solo puede ser producto de una teoría, también habló acerca de los descubrimientos del filósofo Baruch Spinoza, donde trató de hablar de que el yo en sí se construye a través de un cerebro consciente. El autor es una autoridad en la Academia de Artes y Ciencias, ha recibido muchos premios, incluso de la Asociación Americana de Medicina, junto con su esposa, que también es neurofisióloga. Actualmente miembro del Consejo de Estado de Portugal y es una persona muy reconocida alrededor del mundo por sus estudios y por sus teorías. Este libro puede ser resumido de esta forma. Descartes es claro en sus afirmaciones en atacar la mente, las emociones y los sentimientos y su relación. Él decía que si dejamos que las emociones y los sentimientos sean parte del razonamiento, no íbamos a obtener unas decisiones adecuadas. El doctor acá plantea la interacción completa entre mente y cuerpo. Eso es lo que las ideas generales. La mente humana no es una entidad separada del cuerpo. René Descartes proponía de que la mente humana era independiente del cuerpo y que operaba sin ninguna influencia física.
Esta teoría fue llevada al conocimiento, digamos, como tal, denominándola dualismo cartesiano. Incluso también creó los términos inmaterial y material. Se ha hecho mucho estudio por parte del doctor Antonio Dalmacio para mostrar exactamente lo opuesto. Él comenzó estudiando todo esto, estudiando los pacientes que tenían el lóbulo frontal dañado, sea por una isquemia, o sea por falta de circulación, o bien por un trauma. El paciente que utilizó para probar su teoría es Phineas Gage. Él desarrolló un síndrome que recibió su nombre, síndrome de Gage. Era un ferrocarrilero famoso, tuvo un accidente donde pasó una barra gigante a través de su ojo izquierdo y llegó hasta la base del cerebro. Dañó mucho del lóbulo frontal. Entonces, el síndrome de Gage se caracteriza por falta de empatía y por emociones planas, o bien por todo lo contrario, ya que el paciente puede presentar episodios excesivos de energía, ya sea enojado, ya sea de comportamiento social completamente destructivo, y esto le sucedió precisamente a Phineas Gage, ya que él a la edad de 25 años falleció en una pobreza extrema y nunca pudo integrarse de nuevo a la sociedad. El cerebro tiene un sistema de redes que ayudan en todas las actividades. Mucho de lo que sabemos del cerebro en la actualidad proviene de la neuroanatomía, que es el estudio de la estructura y organización del sistema nervioso central, y hemos aprendido que el cerebro tiene, si bien una función independiente, segregada y definida, sí tiene que estar integrado frente a las reacciones y acciones que hay que determinar. Y es así de que si nosotros aislamos un comportamiento y lo atribuimos a la acción cerebral, vemos que este comportamiento cambiará y exhibirá nuevas características si hay lesión en el lóbulo frontal. El cerebro es esencialmente un sistema compuesto por subsistemas. Cada subsistema puede ser aislado, sí, pero cada uno tiene que trabajar integrado con los demás, y eso es lo que le pasaba a Phineas Gage, en el cual era realmente difícil de que él pudiera integrar y tomar decisiones adecuadas. Su caso fue el primero que demostró de que cuando hay lesión a nivel prefrontal y las emociones son alteradas, también puede llegar a perder muchas de las interacciones sociales, razonamiento, juicio y demás. Las emociones no son enemigas de la razón. Las emociones le dan forma a la razón. Un insight importante es saber de que la neuroanatomía demostró que no había ningún conflicto entre lo que son emociones y la razón. Y al final, en vez de ser un conflicto, sencillamente es un ayudante en las decisiones, sean estas a corto o a largo plazo. A corto plazo, si uno se deja llevar solo por las emociones, eso puede nublar el razonamiento y puede nublar el juicio. Pero a largo plazo ya no es así, y esto lo vamos a ver como lo voy a explicar más tarde. Descartes decía: I think, therefore I am, o sea, pienso, luego existo. Esto quiere decir de que hasta cierto punto él hablaba de la dualidad mente y cuerpo, pero también pensaba de que la mente era lo más importante. Luego de decir esto, lo que podemos decir que las acciones que tomamos como resultado de las puras emociones o usando el razonamiento no son independientes. Resulta de que el acúmulo de subsistemas del sistema nervioso
nos permite tener un razonamiento con mente clara, que es el responsable de los sentimientos que son producto de las emociones. Es interesante que las emociones pueden impedir el razonamiento y obnubilar nuestro juicio. Esto es cuando en exceso tomamos decisiones solamente utilizando los sentimientos. Entonces esto es importante, ya que siempre se debe mezclar ambas cosas. La razón, en conjunto con las emociones y los sentimientos, nos trae una mejor visión de la vida. Damasio hablaba de 4 procesos. Decisiones en situaciones complejas que requieren un razonamiento basado en estrategia. Emociones que son definitivas en la regulación biológica del cuerpo. Y los procesos cerebrales recrean múltiples imágenes que nos quedan en la memoria permanente. Y es gracias a este montón de imágenes que podemos tomar un juicio y podemos hacer un razonamiento basado en los antecedentes. Percibimos el mundo a nuestro alrededor. Eso crea una imagen mental. Esta imagen mental produce emociones. Emociones son los procesos complicados que se dan en forma intrincada y dura solos, pero nada más, no son más que la representación del proceso consciente que representa una reacción. Los sentimientos precisamente son la expresión de esas emociones. En otras palabras, los sentimientos le dan una expresión a las emociones. Sin sentimientos, probablemente no podríamos entender las emociones. Ahora bien, las emociones son de 2 tipos, primarias y secundarias. Las emociones primarias son aquellas que están basadas en nuestro, cerebro primario, en nuestras reacciones primarias, de los instintos que traemos al nacer. Y estos están representados en lo que es el área lógica. Pero las emociones como tal, ya expresadas y traducidas, luego son las emociones secundarias. Las emociones secundarias son las que ya incluyen miedo, ansiedad, y estas se dan a nivel de la amígdala. Entonces, si tenemos las emociones acá, primarias y secundarias, y lo juntamos con la corteza prefrontal, donde está la lógica, es donde podemos tomar decisiones más basadas en la realidad. Nosotros podemos mapear las reacciones emocionales y lo exhibimos gracias a los marcadores somáticos. Los procesos secundarios emocionales son bien importantes porque en esta forma evitamos las decisiones de golpe, viscerales como se llama, que pueden surgir. Las emociones secundarias son las que nos dan ese proceso juntado con la razón. El rol de las emociones en el proceso de decisiones generalmente se deja un poco atrás, pero en realidad sin emociones no podría haber un razonamiento y todo sería solamente para establecer expresiones de nuestros sentimientos en forma desordenada. Los marcadores somáticos son sentimientos asociados con esas emociones que directamente muestran efectos fisiológicos como palpitaciones y sudoración, considerando lo que son síntomas de emociones primarias. Pero la verdad es que no. Estos marcadores somáticos son responsables por algo más que una decisión, también son receptores, porque sencillamente trabajan en base a un sistema que es de recompensas o castigos. Entonces, si hay recompensas y placer, definitivamente vamos a manejarnos en esta forma. Pero algo importante, si nosotros perdemos la empatía y perdemos el razonamiento en interpretar bien nuestras emociones, puede pasar 2 cosas. Una,
que sea una corteza prefrontal muy grande, como se ha visto en muchos psicópatas, que se le han hecho estudios y luego se ha demostrado que no tienen esa empatía, y en los pacientes otra vez que tienen síndrome de Gage o lesión frontal, donde también se pierde la correcta interacción entre. Esta es el área donde está la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial, o sea, en la parte interior y abajo. Ahí es donde están el área de los marcadores somáticos, que son los que dan este proceso. Entonces, si entendemos todo esto, nos damos cuenta que Descartes estaba equivocado. Lo que realmente quería demostrar Damasio era remediar ese pensamiento de la dualidad metafísica entre mente y cuerpo. Y lo que al final concluyó en sus investigaciones es que esto es una cosa puramente teórica. Está bien para la filosofía y manejarlo de esa forma, pero en realidad cuerpo, mente, emoción, razón no son entidades separadas. Hemos aprendido que incluso las acciones del cuerpo, voluntarias o involuntarias, son orquestadas por las emociones, y los cambios sociológicos en los individuos pueden dejar una impronta neurológica. Los traumas psicológicos y todo esto producen emociones en forma diferente. Pensemos que muchas personas piensan que esto es una debilidad, puesto que si estamos basados en emociones y nuestro razonamiento depende de emociones, definitivamente podemos tener muchos sesgos y podemos tener muchos procesos fallidos para tomar una decisión. Plantea Damasio es de que esto de alma, movimientos voluntarios, cuerpo, movimientos reflejos, o sea, puramente movimientos musculares, no están separados, sino que tienen mucho que ver. Entonces, para entender los errores de la teoría de Descartes y el dualismo cartesiano, tenemos que entender que la mente es como que fuera el software, el cuerpo es el hardware. Entonces, sin hardware, el software no tiene sentido, y al igual, sin el hardware, sin software no puede funcionar. La mente es como el conductor y el cuerpo es como un vehículo. Entonces, al final, la dualidad metafísica es solo teórica. Para concluir, vamos a decir que las neurociencias como la neuroanatomía, la neurofisiología, hasta este momento, a pesar de que todavía nos falta mucho por conocer, ya han demostrado de que las emociones se pueden localizar y tienen un papel importante en la toma de decisiones. La filosofía, la metafísica en sí, y hablar de una dualidad es una cosa puramente teórica. El cuerpo siempre trabaja en conjunto con la mente. La realidad es que la interrelación entre mente y cuerpo, expresándose por emociones y sentimientos, no son entes separados, sino que son un sistema de iguales, basados en neuronas, músculos y demás, que trabajan en forma conjunta. Y es así de que la mente y el cuerpo son esencialmente una cosa. Y esto es importante para decir que tenemos que cuidar ambos. Sé que la salud mental es tan importante como la salud física. En resumen, existe correlación y trabajo al unísono de cuerpo y mente. Están ligados por emociones que producen sentimientos y no pueden estar el uno sin el otro, como lo indicaba la dualidad cartesiana. Muchas gracias por haber llegado al final de este video conmigo. Nos vemos en el próximo y espero que haya sido útil para ustedes.